¿Empiezo a hablar? Bueno, buenas tardes. Es un gusto participar del Encuentro de Geógrafos de América Latina. Mi nombre es Oscar Locio, soy docente de la Universidad Nacional del Litoral y voy a moderar este tópico relativo a las potencialidades y devenires de la formación para la enseñanza de la geografía en el contexto actual. Me acompañan queridas colegas con las cuales componemos REDIEG, que es la Red de Docentes e Investigadores en la Enseñanza de la Geografía de Universidades Públicas Argentinas. Está faltando Sandra Gómez, que enseguida se va a conectar, y queremos, en primer lugar, agradecer a los organizadores del evento que nos han invitado en el marco de la red para que podamos comentar y socializar distintas problemáticas que tienen que ver con las prácticas de enseñanza. Si vamos a pasar a mostrar una breve referencia sobre la red de docentes e investigadores de enseñanza de la geografía de universidades públicas argentinas, REDIEG, como le decía hace un rato. Esta red se constituye en el año 2012 y justamente nos permite profundizar los lazos entre profesores que nos desempeñábamos en distintas universidades argentinas, en cátedras de didáctica específica, de práctica docente, otras asignaturas de la formación docente, y también otros colegas que sin estar en estas asignaturas estaban preocupados por la enseñanza y por lo tanto desarrollaban trabajos de investigación, experiencias de extensión o estaban desempeñándose en la gestión curricular o en la producción de materiales. Uno de los objetivos que tuvimos desde el inicio de la red precisamente fue generar un espacio para compartir experiencias, generar una instancia de debate, socializar lo que tuviera que ver con la reflexión sobre lo que estaba sucediendo en la enseñanza a nivel superior, en la escuela secundaria, como decían, la gestión curricular, la extensión, la investigación. Otra de las cuestiones tenía que ver con generar un espacio para socializar eventos, producciones y otras actividades que tuvieran que ver con la enseñanza de la geografía. Precisamente ustedes están viendo en pantalla el sitio web de la red y también lo que se maneja a través de redes como Facebook o Instagram, ¿sí? El que quiera acceder puede acceder y conocer más sobre la red. Y otro de los grandes objetivos era producir materiales vinculados a la enseñanza de la geografía. Yendo ahora al tópico que nos convoca y a las exposiciones de las colegas, pensamos precisamente a esta instancia como una oportunidad de diálogo que sirviera para la reflexión sobre lo que está aconteciendo en la enseñanza de la geografía. Lo que van a hacer las colegas va a ser intercambiar miradas y socializar sus propias experiencias en la formación de grado y en el desarrollo de las prácticas en diferentes niveles. En todos los casos, como dije, ya se desempeñan en cátedras de didáctica específica y de práctica docente específica de la geografía. Todos podemos reconocer que ha habido grandes cambios en este último tiempo que nos han demandado repensar, ¿sí?, la enseñanza de la geografía, construyendo y reconstruyendo, y recreando y creando nuevas experiencias de la práctica y de la formación docente, ¿sí? Lo que van a presentar las colegas tienen que ver con narrativas, como yo decía, de sus propias experiencias, donde van a abordar distintas tensiones emergentes y potencialidades de la disciplina, ¿sí?, tratando de elaborar miradas complejas y críticas sobre este contexto de incertidumbre, ¿sí?, que ya es parte de nuestras dinámicas cotidianas. Van a abordar distintas dimensiones relativas a lo que ocurre en las escuelas, en las universidades, qué ocurre con los estudiantes del secundario, con los practicantes, que son los futuros docentes, qué está sucediendo con los coformadores, con los propios equipos de cátedras en este contexto y con otros actores implicados. Las colegas, quiero aclarar esto, y ustedes lo están viendo ahí, ponen a disposición sus mails. Ustedes van a poder preguntar, pero si no podemos evacuar todas las preguntas o abordarlos, se pueden contactar con ellas también para seguir el debate y los intercambios.
A continuación voy a presentar a la primera de las disertantes, que es María Inés Blanc. María Inés se desempeña en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es profesora e investigadora del Departamento de Geografía. Actualmente es profesora adjunta a cargo de la Cátedra de Didáctica Especial y Práctica Docente del Profesorado de Geografía. Es codirectora del Grupo de Investigaciones en Idiomas, Educación y Formación Docente de dicha facultad. Es profesora y licenciada en Geografía y especialista en docencia universitaria. Actualmente doctoranda en Educación por la Universidad Nacional de Rosario. Sus áreas de trabajo están vinculadas a la evaluación formativa en la educación superior, al análisis interpretativo de experiencias biográficas de docentes nobles y residentes de la práctica, así como aborda la relación docente-alumnos en contextos escolares suburbanos. Su metodología tiene que ver con la investigación cualitativa, biográfica narrativa y autoetnográfica, y también incorpora la perspectiva decolonial como herramienta para analizar el desarrollo de las clases, tanto en escuelas secundarias como en la universidad. María Inés, te damos la palabra. Está silenciada, María Inés. El error de la virtualidad. Decía que muchísimas gracias por la presentación, que cuánto currículum significa muchos años. Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones que estuve escribiendo, donde aparecen varios de los tópicos que mencionó Oscar y de los actores sociales con los que compartimos dentro de las cátedras de la didáctica específica, ¿no? Me atreví a ponerle el nombre de Narrativas del Sí como insumo de reflexión introspectiva de los practicantes o residentes, que son básicamente los actores sociales sobre los que voy a desarrollar el tópico. Bueno, el proceso de realización de las prácticas es un momento activador de ansiedades por parte de los practicantes, a pesar de que suelen tener experiencia dando clase, porque en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, con el 50% de la carrera aprobada, están habilitados para poder inscribirse en lo que se llama el registro 108B, que los habilita para dar clase. Y es un contrasentido, pero no se les exige tener la didáctica especial o la didáctica específica aprobada. Así que al momento de planificar y presentarse frente a un curso, eso les dispara emociones que no habían sentido cuando, digo yo, juegan a ser docentes cuando se inscriben sin haber cursado la materia y haber cursado las prácticas, concretamente en la universidad. Y tal vez sea una conjetura mía, pero en realidad bastantes veces se plasman en sus propios dichos. Luego de cursar la materia, encuentran que realmente les estaban faltando herramientas para poder asumir la responsabilidad que significa estar frente a un curso. Bueno, ni qué decir de los que nunca entraron a un curso y que la práctica representa para ellos la primera experiencia, porque por más de que ayer estábamos en una de las mesas hablando de las microclases que se dan dentro de la cursada, con sus propios compañeros, simulando como clases, no es lo mismo encontrarse frente a un curso, para un curso verdadero, ¿no? Con alumnos verdaderos. Para que estos sentimientos se conviertan en aprendizaje, desde hace años trabajamos en el proceso de autoevaluación, como una estrategia de poner en palabras y por escrito lo que ocurrió en cada clase, desde todos los aspectos posibles, pedagógicos didácticos, del uso de recursos y estrategias, interacción con los estudiantes, lo que sienten que hicieron bien para repetir, lo que sienten que puede ser mejorado. Digamos que esto es una práctica frecuente y cotidiana en casi todos los profesorados del país. En este caso me voy a referir a algo que incorporamos hace 4 años en Mar del Plata, que es un paso más,
que tiene que ver con mi intervención o mi formar parte del grupo de investigación, como dijo Oscar, en Educación y Formación Docente de la Facultad de Humanidades de Mar del Plata. Y en uno de nuestros últimos proyectos, el anteúltimo, empezamos con la experiencia de la utilización por parte de los residentes o practicantes de los diarios reflexivos. Los incluimos en parte para que ellos llevaran a plasmar de manera escrita no solamente todo lo que tenía referencia a la autoevaluación, sino inclusive ir unos pasos más atrás y unos pasos más adelante también. En concreto les pedimos a los practicantes que realicen estos relatos autobiográficos ya desde antes de iniciar las prácticas. En estos diarios reflexivos, como los llamamos, deben registrar todo lo que aparezca como relevante para que el practicante pueda ser interpretado en ese camino de construcción de su ser docente. La biografía escolar, primaria, secundaria, los momentos que los marcaron en ellas, experiencias positivas y negativas, docentes que dejaron huellas, con los que tal vez se identifican o a quien no quieren parecerse, temas familiares que quieran compartir, expectativas a futuro. Vamos más allá de buscar con una lupa su desarrollo en la clase, intentamos entenderlos como personas, una visión, digamos, más holística, con todos los miedos y todas las certezas que ayudaron a construir también su propia personalidad. Así incorporamos a una autora francesa, Christine Delory-Montberger, incorporamos el concepto que ella denomina biografización, es como un neologismo, como una construcción de situaciones vividas en las que aparecen cuestiones íntimas y personales de nuestra existencia, donde nos detenemos para relacionar todas esas situaciones áulicas con nosotros mismos, y desde ese lugar de docente, hacer de estas situaciones una experiencia propia. Se le da forma y sentido porque hay una metabolización de eso que hice en la escuela dando clase. Emerge así un primer nivel de reflexividad, que es lo que se llama escritura primera del sí, o prefiguración narrativa. Yo quiero compartir con ustedes, para que esto no quede en la teoría, algunos párrafos de esos diarios escritos en primera persona que van a ver que le dan entidad a la teoría. Leandro, uno de los practicantes, dice: del secundario mejor ni hablemos. Siempre fui del salón el gordo, con lentes, el nerd, la trialéctica perfecta para ser el foco de todas y cuantas burlas se imaginen. La vida del curso masculino giraba en torno al fútbol y los deportes no son lo mío. Siempre debía ocultar las cosas que me gustaban para que no las utilicen para molestarme. Siguiendo con el marco conceptual, uno de los primeros en hablar de este formato de registro personal, yo esto lo tomo de un artículo de Galichón del año 2020, fue justamente Michel Foucault. Foucault sostenía la escritura del sí como una práctica ética con aspiración a transformarse en crítica hacia uno mismo basada en la subjetivación. Esto me parece muy interesante para compartirlo porque normalmente en las autoevaluaciones la propuesta es que el estudiante, el practicante, se objetive, es decir, sea capaz de salirse para mirarse como un ser docente, para verse como si estuviera observando a otra persona, y tratando de ver, bueno, qué hizo bien, qué no hizo bien. Y en este caso vemos que es totalmente lo contrario. El autor nos plantea que este tipo de registro lo que busca justamente es contextualizar al individuo practicante, al individuo residente, y esto obviamente va a ser subjetivo, y que este registro podría realizarse en cuadernos individuales, que van a ser ayuda a memoria, nosotros los llamamos bitácoras o diarios reflexivos, que además pueden consignar fragmentos de obras, sentimientos, citas, acciones vistas o vividas, de las que pudo ser testigo o que había oído o que provenían, o como dice el autor, del propio espíritu. Estas son palabras de Foucault. Leandro, nuestro practicante, dice: elegí la licenciatura porque no quería volver al secundario. Pero 2 años atrás, por una cuestión laboral, o sea, la licenciatura tiene poca salida laboral,
Él hizo su práctica en el 2020, en pandemia, en virtualidad. Las recomendaciones de sus compañeros fueron hacia el profesorado. Así que como tenemos muchas materias en común, ingresó en las materias del profesorado y terminó haciendo la práctica. El mundo de la docencia, dice él, comenzó también con las ayudantías que realicé siendo estudiante, preparar las clases, ayudar a chicos de esas materias, de otros años de materias que yo ya había cursado, me hizo repensar mi futuro. Hoy pienso que no estoy listo, que me da miedo, que quiero ir hacia atrás, y otros días, en cambio, me veo visualizando y dando clases e imaginando cómo dar esos contenidos. Así, volviendo a los autores, la prefiguración narrativa de nosotros mismos, que dice Delory, nos hace considerar cada momento y cada espacio que vivimos como un momento y un lugar de una historia singular, que es nuestra historia y que compone a la vez la trama y el sentimiento de una existencia propia. Es el cronotopos del que hablan algunos autores actualmente, vaya, hace unos años, ¿no? Roberto, otro practicante, dice: me fue de gran ayuda escribir el diario reflexivo. La presentación tiene contenidos, ideas y preguntas que sirven para pensar mucho y desarrollar la narrativa de la experiencia. Y Leandro, al que le hacían bullying en la escuela, dice: quienes más me conocen sabrán que la comunicación de mis sentimientos no es mi fuerte. Cuando nos adjudicaron los cursos sentí que se me paralizaba el corazón y no tenía que ver con el ejercicio de la práctica, ni con vislumbrar el final de muchos años de estudio y dedicación, ni por poner a prueba mis conocimientos, sino porque debíamos transcribir todo lo que nos pasaba, desde emociones hasta pensamientos, y eso es una odisea para mí. Más adelante dice que agradece a la cátedra el aliento y las palabras, y que le dieron fuerzas para superarse en este nuevo camino que es la docencia. Delory nos desafía a pensar cuando plantea que a partir de la estructura de conocimiento, los saberes tipificados componen lo que somos capaces de categorizar, integrar o no integrar, lo que percibimos, lo que nos ocurre, de acoger y recoger la experiencia familiar, idéntica, análoga, nueva, extraña. Ahí lo tenemos a Roberto, otro practicante. Él dice: yo ya tenía el temario, le reenvié el trabajo a la profesora coformadora y me respondió y aconsejó no dar peronismo, porque los chicos tienen un poco el pensamiento anarco-liberalista de Milei. Y dice Roberto: pero si los docentes no somos provocadores, ¿qué nos queda? En mi primer intento de ser profesor de geografía, cuenta Roberto, dice esto: me encontré con un docente que produjo uno de los mayores rechazos y un modelo a no seguir en cuanto al obrar pedagógico. Por lo menos en ese momento esa persona era dueña de una pedantería que lograba toda mi enemistad interior, sobre todo por el destrato que tenía este profesor universitario hacia gran parte de su alumnado. A pesar de que pude aprobar esta materia, el cansancio emocional me llevó a dejar la carrera, pero dejé una puerta abierta. Yo quería ser geógrafo. Este estudiante, después de dejar geografía, comenzó el profesorado de historia, lo terminó, y luego de retomar el profesorado de terminar historia, retomó el profesorado de geografía y también ya estoy terminando acá, y también se recibió de profesor en geografía. Y con esto voy a terminar. Con estos ejemplos precedentes he pretendido ejemplificar las formas de acceder a los sentimientos que hacen a nuestros practicantes, las experiencias positivas y negativas que transcurren hasta que llegan a nosotros a la práctica. Y es más que evidente que no podemos obviarlas, que los transforman, que nos transforman, y que definitivamente marcan en ellos una identidad en esa construcción del saber ser docente. Muchas gracias. Muchas gracias, Marinés. Sandra, ¿estás como PC1? Bueno, vamos a continuar. Le voy a dar la palabra a Estela Maris Leduc.
que va a continuar. Estela Maris es profesora de Geografía, especialista en estudios sociales y culturales por la Universidad Nacional de La Pampa, docente e investigadora del Departamento de Geografía de esa universidad. Se desempeña como profesora adjunta regular en la Cátedra Residencia Docente. Es codirectora de los proyectos de investigación, la enseñanza de la geografía, aportes teóricos, currículum, prácticas, sujetos, y del proyecto de investigación, el valor formativo de la práctica en la formación inicial y desarrollo profesional de los profesores universitarios. También ha integrado proyectos de extensión universitaria vinculadas a la docencia. Te damos la palabra, Estela Maris. Bueno, buenas tardes, Oscar, buenas tardes, colegas. Un gusto poder compartir este espacio que nos vincula desde la formación docente. Bueno, voy a utilizar mis minutos, así que voy a dar inicio y después quedar abierta a los intercambios y a las preguntas. El título de mi presentación está en línea con este eje temático tan potenciador de debates y de desafíos. Por lo tanto, la titulé la formación docente en geografía, incertidumbres, tensiones y desafíos. Bien, las condiciones de las prácticas en el contexto actual precipitaron las transformaciones concebidas como emergentes, pero al mismo tiempo evidenciaron la necesidad de diversificar los dispositivos de la formación de profesoras y profesores de geografía y de resignificar los criterios pedagógicos en función de las relaciones entre docentes y estudiantes, enseñanzas y aprendizajes. Las prácticas situadas en entornos virtuales manifestaron las tensiones en la construcción de vínculos didácticos y disciplinares próximos por el uso de las tecnologías y remotos respecto a las experiencias vivenciadas. En este sentido, las experiencias formativas en estos tiempos nos convocaron a repensar en qué consiste ser docente de geografía, atendiendo a la complejidad del trabajo con el uso de las tecnologías, las prácticas escolares, los significados de las culturas y las cambiantes circunstancias históricas, materiales y simbólicas. Los significados sobre la construcción del conocimiento profesional en las y los residentes del profesorado en geografía tienden a fortalecer la perspectiva política de la formación sustentada en los saberes geográficos y didácticos. Resulta imprescindible facilitar estos conocimientos sobre la acción, sobre el pensamiento, para reconocer cuál es la complejidad de esta práctica profesional, a fin de poder asumir todos los problemas y, a su vez, las dinámicas propias de la docencia. Entre las reflexiones se puede evidenciar que la necesidad de continuar en el camino de la profundización de las prácticas de formación integral, que amplíen la vinculación con las experiencias y los saberes del campo profesional. La ampliación de la participación de las y los estudiantes en prácticas de enseñanza enmarcadas en complejas tramas de construcción del conocimiento en acción, brindan oportunidades para favorecer la integración e inserción como futura docente profesional en el escenario de la escuela secundaria actual. De este modo, sería posible de construir los significados para superar esas fragmentaciones, con el propósito de imprimir a la formación una connotación política comprendida en el marco de la relación dialéctica de objetivación y subjetivación, de conocimiento y reconocimiento de docentes y estudiantes para la formación profesional que promueve la enseñanza de una geografía social y crítica. La formación docente interpretada por la situación inédita de pandemia, que no podemos dejar de mencionar en este encuentro, nos desafió como formadoras en la adecuación y en la diversificación de los dispositivos, en las estrategias, sustentados en esta pedagogía que Dussel menciona como la pedagogía de la emergencia, a partir de la lectura de una realidad educativa interpretada a la luz de los conocimientos geográficos, didácticos, tecnológicos, institucionales y políticos. Las incertidumbres que hace mención en el título implica tomar decisiones con el propósito de brindar oportunidades a las y los estudiantes en el desarrollo de prácticas situadas en entornos digitales. En este sentido,
los aportes del paradigma de la complejidad, que nos propone Sanjurjo, define a esa práctica docente como una práctica social, compleja, que se caracteriza por esa singularidad y certidumbre, porque requiere también de intervenciones conscientes, planificadas y creativas, para lo cual se necesitó de una preparación en las herramientas teóricas y prácticas, como así también en el trabajo a partir de la autonomía y del compromiso de cada estudiante. Los cambios de coordenadas visibilizan los viejos interrogantes sobre la preparación acabada en la formación inicial para luego asumir estas múltiples exigencias que encontramos en la escuela pandemia, ¿no? También vuelvo a citar aquí a Dussel. Pero para ello, bueno, fue necesario superar aquellas representaciones que estaban ancladas en una perspectiva, bueno, que disocia, ¿no?, la formación inicial del desarrollo profesional. Esto significa, lo que dice Abrate, terminar con esa cuestión de la incompletud que a veces se refieren los estudiantes cuando hacen ese pasaje de la formación inicial a la formación continua, porque resulta imposible, ¿no?, que se aporte todo en ese ejercicio de la profesión docente. También quiero tomar algunas palabras de Maggio, quien nos propone también repensar la formación docente a partir de estos nuevos desafíos de las prácticas de enseñanza en clave curricular, y avanzar también en esos procesos de especialización, ¿no?, para fortalecer una matriz epistemológica y teórica renovada a la luz de estos cambios, revisar también los enfoques metodológicos, que esto fue, me parece, el mayor desafío que tuvimos que asumir como formadoras, desarrollar materiales que brinden originalidad, diseñar e implementar estrategias o propuestas propias de este tiempo, documentarlas también para poder reconstruir críticamente, seguir enriqueciendo esta matriz de base, ¿no? Bueno, entonces, este dispositivo puso en evidencia una tensión muy fuerte entre la continuidad y la discontinuidad pedagógica. Bueno, porque la construcción de conocimiento se enmarca en estos procesos que son propios de la práctica, el de análisis, el de reflexión, que van contribuyendo a la resignificación de la tarea. También involucra a procesos de diseño, de planificación, de implementación, de autorreflexión, entre docentes, practicantes, coformadores, en un espacio que es común y colaborativo, y por lo tanto fortalecido en esas relaciones que son interactivas, ¿no?, porque allí se reconocen los saberes, las metodologías, las tecnologías, las integraciones y las interdisciplinariedades. Y aquí quiero subrayar las interdisciplinariedades viejas en los procesos de formación, pero que ahora también se vieron resignificadas. En relación a estos fundamentos que marco, los fundamentos epistemológicos, los fundamentos pedagógicos y didácticos, la formación en la residencia docente del profesorado en geografía estuvieron sustentadas en algunas claves que voy a compartir. Las claves serían la importancia del codiseño de la propuesta de enseñanza disciplinar integrada en la construcción de saberes profesionales, la enseñanza y la priorización de saberes geográficos que resultaran significativos, la planificación de la enseñanza y la flexibilidad de los tiempos, una variable también, o una dimensión que siempre nos está poniendo en debate en relación a la propuesta, la relevancia de las retroalimentaciones en la propuesta de evaluación formativa, es el lugar de la resignificación de la propuesta de enseñanza en el acompañamiento a las trayectorias educativas, como así también el uso de diferentes soportes, herramientas, de recursos, y ese sentido pedagógico del uso de la tecnología, que no es lo mismo trabajar en un entorno virtual que usarlos como herramientas tecnológicas. Y por último, y tan significativo como los demás, es el trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes en la producción de conocimiento contextualizado en la práctica. Estas tensiones, ¿no?, nos han puesto de manifiesto en el trayecto que logran disiparse cuando hay orientaciones que son situadas y contextualizadas. Eso otorga sentido también a la propuesta, en función de esos intereses de las y los estudiantes, intereses que los ponen en el lugar de protagonistas de los aprendizajes en sus itinerarios de formación, y así también los nuevos modos de producción del conocimiento que llevan a vincularlos con los fenómenos de inteligencia colectiva,
y estos tejidos de creación en redes, ¿no? Esto también son experiencias para construir redes, así como hoy mencionamos esta red de didáctica de la geografía, donde nos entrelazamos entre conocimientos, entre propuestas, entre experiencias. También nos exigen respuestas originales para la enseñanza, retos que demandan maneras diferentes de aprender, de combinar habilidades de pensamiento en entornos híbridos, inmersivos, expresivos, que son convergentes y combinados a su vez. Y también a través de narrativas novedosas y también colaborativas. El reto de formar docentes en la contingencia nos alienta también a estimular, ahí estoy viendo que me quedan pocos minutos, a estimular el deseo de enseñar y de aprender en medio de las fragilidades, ¿no? Fragilidades que son políticas, que son sociales, culturales, pedagógicas e institucionales. Ser docentes en estos tiempos implica poner en valor el conocimiento, el acompañamiento, el compromiso para desafiarnos como sujetos en esta tarea de educar. En este sentido, las y los estudiantes, en el contexto de sus prácticas, también hacen referencia a interpretaciones colectivas acerca de lo que deja huellas en la construcción de docentes como docentes reflexivos y críticos, comprometidos con esa creación de propuestas, el desarrollo de materiales y demás. En este contexto también, así como hablamos de desafíos, de incertidumbres, también ofrece oportunidades, ¿no? Esto de tener una mirada esperanzadora, oportunidades para profundizar en la comprensión de la vigencia y del potencial de los aprendizajes emergentes, mediados por la tecnología, las estrategias que promueven la construcción del conocimiento, las interacciones que favorecen y enriquecen los caminos del conocimiento a través de metodologías consistentes en los desafíos contemporáneos de los aprendizajes en escenarios digitales, y también así en las transformaciones de manera de concebir la disciplina, ¿no? de generar actividades transformadoras, situadas y epistemológicamente relevantes. Y por último, para terminar con unas reflexiones, quiero decir que las y los estudiantes valoran y han valorado mucho las prácticas en este escenario respecto a los conocimientos de la construcción con otros. Y asimismo, estos futuros docentes son los puentes clave en la apropiación del mundo, porque formando para la intelección y para la aprehensión de problemáticas sociales, de problemáticas geográficas, de problemáticas territoriales, pasan a ser referentes de autoridad pedagógica, política, cultural y ética, porque están comprometidos de aquí en más con la realidad educativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Estela. Les digo a los participantes que pueden ir realizando comentarios y preguntas en el chat que puedan ser recuperados al final. Ahora sí le doy la palabra a Sandra Gómez. Sandra es profesora de Geografía en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Ha realizado la especialización en Didáctica de las Ciencias Sociales y es maestranda en Educación por la misma universidad. Es profesora adjunta ordinaria de las cátedras de Didáctica de la Geografía, Taller y Práctica de la Enseñanza y Geografía Social del Departamento de Geografía de dicha universidad. Es investigadora y directora del proyecto de investigación del Centro de Investigaciones Geográficas, del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es de doble dependencia con UNICEF. Y su objeto de investigación es la formación docente y la enseñanza de la geografía. Le damos la palabra a Sandra. Bueno, muchas gracias, Oscar. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a las colegas que me acompañan acá en este gran desafío, al menos para mí. Y por otro lado, agradecer a Oscar, quien fue el que propuso la iniciativa de poder compartir este espacio tan importante para quienes estamos en el espacio de la formación docente. Teniendo en cuenta el espacio que nos convoca y desde
desde esta perspectiva, he escrito una breve narrativa que quiero compartir con ustedes y que voy a leer lentamente, porque también debemos tener algunos colegas brasileros que se pretende que puedan comprender esta presentación. Para comenzar, voy a leer unas palabras de una entrevista realizada a Cortázar, quien dice que nuestra realidad esconde una segunda realidad, una realidad maravillosa, que no es ni misteriosa ni teológica, sino por el contrario, profundamente humana. Se trata de una realidad que desgraciadamente a causa de una larga serie de equívocos ha permanecido escondida bajo otra prefabricada por muchos siglos de cultura. Una cultura que puede enorgullecerse de numerosos grandes hallazgos, pero que tiene también oscuras aberraciones y hondas distorsiones que esconder. Tomar las sabias palabras de Cortázar para recorrer el camino de esta presentación es en cierta manera el descubrir de otras realidades posibles desde los territorios que evoca este panel. A través de un largo trabajo y experiencia como profesora de geografía en las escuelas de enseñanza secundaria y superior universitaria, siempre he pensado e imaginado en otros itinerarios posibles para dar visibilidad a otras experiencias en educación. Pienso en otras posibilidades, como formas de educar más abiertas y evocadoras de la imaginación y la creación del pensamiento, y como formas superadoras de una única palabra y conocimiento del mundo. Múltiples han sido las preguntas que me han acompañado en el trayecto de la formación, la práctica docente y la investigación, que nunca termina y siempre comienza. Aquí las reduciré en una palabra. ¿Cómo? Aunque parezca obvio, me ha traído hasta aquí. Retomando la pregunta que articula los trabajos del simposio y en torno a las condiciones de posibilidad y las experiencias pedagógicas descolonizadoras, me propongo en esta breve narrativa descalabazarme a partir de una serie de interrogantes que entiendo articulan las prácticas y reflexiones que comparto con mis estudiantes del profesorado y colegas. Proponer nuevas formas de hacer educación implica un compromiso entre las ideas y las prácticas, los contenidos y las metodologías, las apuestas y las propuestas. En fin, una otra forma de pensar las relaciones entre teoría y práctica. La complejidad de la realidad contemporánea en su dimensión política, económica, social y cultural nos reta a reflexionar sobre las prácticas educativas vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje del pensamiento espacial. La reflexión necesaria sobre los sentidos de enseñar y aprender geografía implica traspasar las dimensiones tradicionales que trazaron los mapas de la formación docente y la enseñanza escolar. Hoy, educar la mirada de la práctica educativa implica la deconstrucción y desnaturalización de las concepciones preconcebidas en la formación del profesorado y en la enseñanza de la geografía escolar, no escolar, para desencontrarse múltiples y singularidades recorridos y posibilidades de enseñanza y aprendizaje geográfico. Este marco creo que es el fundamento sobre el cual pensar pedagogías decolonizadoras y experiencias otras de educación, que transformen las relaciones dadas de saber, poder y ser marcadas por la colonialidad que nos atraviesa. En este afán de construir un texto que nos interpele y nos invite a pensarnos, propongo una serie de interrogantes para dialogar en torno a la formación de los profesorados de geografía. La intención es pensar en torno a las relaciones entre lo político, la experiencia, los sentidos y sinsentidos de la formación docente de los profesorados de geografía.
esbozo aquí algunas preguntas que siempre formulo junto a mis estudiantes. Según la mirada política, ¿cómo habilitar formas otras de pensamiento y conocimiento en las aulas? ¿Cómo llevar a cabo una propuesta pedagógica que visibilice la colonialidad del saber que atraviesan nuestras instituciones? Pensando en torno a las experiencias, la pregunta es ¿qué prácticas y propuestas concretas habilitan formas otras de conocimiento? ¿Cómo construir propuestas que posibiliten visibilizar la colonialidad del saber? Pensando en torno a los sentidos y sinsentidos, ¿por qué y para qué instituir este tipo de prácticas en las aulas de la formación docente? Cabe aclarar que estas preguntas no son simples de analizar y no se presentan separadas. Para poder pensarlas y exponerlas, hay que pensar en la complejidad de lo real de las prácticas, de las teorías, las apuestas, las experiencias, los sentidos y los sinsentidos que están íntimamente vinculados entre ellas. Comenzando este recorrido y pensando en torno a lo político, sobre cómo habilitar otras formas de pensamiento y conocimiento en las aulas, creo que Freire abre un interrogante crucial a la hora de pensar este tema cuando se pregunta, ¿está el pensamiento social de las universidades latinoamericanas en capacidad ética, política, intelectual de responder al reto de contribuir con sus saberes y sus prácticas a una sociedad equitativa y democrática y a un modelo de vida sostenible para la mayoría de los presentes y futuros habitantes del planeta Tierra? Vaya pregunta. No tenemos todas las respuestas, pero sí podemos pensar que es una pregunta obvia para quienes buscamos día a día una educación diferente. Sin embargo, me interesa detenerme en una palabra que aquí aparece. Él habla de las universidades latinoamericanas. Si bien yo no hablaré de la universidad, sino de los profesorados de formación docente, considero que para lo que quiero señalar es lo mismo. Lo que me interesa resaltar es, ¿por qué se pregunta por las universidades latinoamericanas en particular? Creo que lo que nos quiere recordar es que nuestro sistema de educación superior está atravesado por una forma de pensamiento eurocéntrica y eurodependiente. Es en este sentido y en este punto donde creo que para pensar las apuestas políticas educativas hoy se vuelve necesario hacer foco en las formas de producción del conocimiento, en formas otras de conocimiento que quiebran la supremacía eurocéntrica, visibilizando la colonialidad del saber que atraviesan las instituciones. Cuando pienso en otras formas de pensamiento, retomo las palabras de Walter Mignolo para intentar pensar junto con él un paradigma otro que surja de la toma de conciencia y del análisis de la colonialidad del poder en el que se asentó dominante y explotador el proyecto de la modernidad. Este paradigma se manifiesta en la idea de pensamiento fronterizo que engloba posturas decoloniales, posturas que se plantean desde un lugar diferente al poder y su hegemonía. El eje de estos planteos es, en definitiva, instaurar una ruptura epistémica justamente a partir de decolonizarnos, el conocimiento haciendo evidente el punto de vista desde el cual éste se produce. Otra cuestión no menor es la pregunta que tiene que ver con cuántos geógrafos latinoamericanos dedicados a la didáctica de la geografía conocemos, cuántos argentinos hemos leído, cuántas son mujeres. En estas reflexiones descubrimos la colonialidad del saber que nos atraviesa. Es que solo algunos pueden pensar, es que los latinoamericanos solo tenemos que producir saberes al servicio de los intelectuales europeos, comentando sus obras, como alguna vez me dijo un profesor. Estas y otras cuestiones colaboran a formarnos como educadores críticos, entendiendo la crítica como ruptura y separación de la forma hegemónica de conocimiento, es decir, desprendimiento del
encantamiento de la retórica ilustrada de su imaginario imperial, articulado con la retórica de la democracia y la racionalidad universal impuesta desde Europa. Y ya, para ir terminando, porque no me queda tiempo, voy a cerrar con unas palabras que tienen que ver que, aunque la agenda programática de una pedagogía en clave colonial está aún por hacer, los desafíos y retos planteados ante las desigualdades, alteraciones y silenciamientos epistémicos, sociales y culturales que han tenido lugar a través de la colonialidad del poder, son lo suficientemente contundentes para que se den los primeros esbozos reflexivos de lo que en el debate académico y cultural deviene, sobre todo en la formación de los profesorados de geografía. Bueno, muchas gracias y continuamos con nuestra Muchísimas columna. gracias, Sandra. Y ahora le damos la pregunta a Amalia. María Amalia Lorda, es doctora de Geografía por la Universidad Nacional del Sur, posee también formación postdoctoral en una universidad francesa y el título de Magíster en Gestión Ambiental por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Posee categoría 1 de investigación y es profesora titular del Departamento de Geografía y Turismo de dicha universidad, de la Universidad del Sur, responsable a cargo de las cátedras de Didáctica y Práctica de la Geografía y Recursos Naturales y Gestión Ambiental. Entre otros antecedentes, es directora de la Maestría de Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural de la sede Bahía Blanca, y entre sus líneas de investigación se destacan las relaciones urbano-rural, la gestión ambiental y la didáctica de la geografía. Te damos la palabra, María Amalia. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la presentación y por compartir este espacio con mis colegas. Voy a compartir pantalla y voy a tratar de ajustarme al tiempo que está asignado. ¿Se ve? ¿Se puede ver? Perfecto, gracias. Sí, sí. Bien, lo que quiero presentar en esta oportunidad es nuestro trabajo, el trabajo que venimos realizando en la Cátedra Didáctica y Práctica de la Geografía, que desde hace 2 años empezamos a incorporar cuestiones inherentes a las neurociencias y lo voy a compartir en este espacio. Perdón, acá pasa. Concretamente estamos atravesados por distintas cuestiones que hacen a la crisis actual, en donde tenemos instituciones del originadas en el siglo XIX, docentes formados en el siglo XX, que seríamos nosotros, y alumnos que son del siglo XXI. En esta cuestión tenemos una distorsión entre el bagaje movilizador que los niños traen, que los adolescentes traen y que los jóvenes traen, y las escuelas con las que los estamos esperando y los docentes que somos nosotros. Jamás Casio es formado en antropología e historia, es investigador senior en el Instituto de Ética y Tecnologías Emergentes en Estados Unidos, y él mencionó que hay dos tipos de mundos que nos caracteriza. Hasta 1980 él mencionaba que después de la Guerra Fría aparece un mundo que él lo denomina VUCA, caracterizado por ser volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y en el 2020, antes de la pandemia, es una coincidencia o no, con lo que él planteaba, estaba migrando hacia un mundo BANI, que él lo llamaba, de acuerdo a las siglas desde el inglés, frágil, en donde predomina la ansiedad, la no linealidad y la incomprensibilidad. Nosotros trabajamos siempre desde la didáctica con los pilares de la educación, en donde en esta cuestión que nos atraviesan como enseñantes, como formadores, tenemos estos pilares en donde el aprender a ser y el aprender a ser y convivir no son nuevos en nuestra formación. Sin embargo, necesitamos prepararnos mucho más para estas cuestiones que vamos a presentar. Los desafíos de este mundo BANI justamente invitan a poder combatir lo mecánico, a trabajar con la fragilidad, lo incomprensible y la ansiedad como una emoción. Por eso es que también tomar ilustraciones que narran de la sociología y de la antropología de la vida cotidiana que ocurre en las escuelas de la mano de Francesco Tonucci es muy interesante. En esta cuestión es que planteamos
que existe, y planteo en particular, que las neurociencias y la educación tienen una relación directa, y justamente planteando desde la palabra de Vizquerra, que la educación emocional es una innovación educativa que responde a necesidades sociales no atendidas en las materias académicas ordinarias. ¿Y qué es lo que busca? Justamente potenciar el desarrollo de competencias emocionales, base del desarrollo integral de la persona, para afrontar con mejores posibilidades los retos de la vida cotidiana. Por eso es que digo, y que lo referencié, a que estas cuestiones no son del todo extrañas para nosotros que estamos en el área de la educación y de la pedagogía y de la formación, cuando hablamos de los 4 pilares de la educación. En esta relación es que sale como una oportunidad, y que la planteé como una introducción en el cambio del plan de estudio del profesorado de geografía, y fue aprobado, falta que pase por el consejo departamental, pero digamos fue aprobado por el claustro docente y miembros de los distintos estamentos. Es la incorporación de la neurodidáctica de la enseñanza de la geografía, porque justamente a través de la unión y del aporte de las neurociencias, la pedagogía y la psicología, es posible entender qué, cómo y por qué aprendemos de la forma que hacemos. Justamente lo que estudia y nos dan herramientas es para poder optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en lo que yo denomino caja negra, que sería nuestro cerebro, porque de él no sabemos demasiado. Esta es una persona muy inspiradora que suelen citar la mayoría de las personas que trabajan en neurodidáctica y neurociencias, y es Leslie Hart, que justamente va a decir una frase muy particular, que ella impone la palabra de cerebro-compatibilidad. Y justamente dice que enseñar sin comprender la innegable y trascendente conexión entre las neurociencias y la educación es como querer diseñar un guante sin conocer su forma y sus funciones. Entonces, de la mano de esta cuestión de cómo aprendemos, existen y existimos diversos tipos de formaciones y caminos que vamos recorriendo. No todos son psicólogos, no todos son neurocientíficos, no todos somos médicos, sino que provenimos de distintos campos. Algunos provienen de la enseñanza del profesorado de inglés, otros provienen del arte, como María Caso, que es española, es doctora en educación artística y lleva el modelo de Art Thinking dentro de esta aplicación de las neurociencias. El biólogo Hernán Aldana, que es docente de la UBA, quien también incursiona desde sus clases y desde su formación con esta cuestión de las neurociencias, y también de la mano de matemáticos y neurocientíficos, como bueno, en este caso Stanislas Dehaene, que escribió, entre otros de sus libros, Cómo aprendemos, pero quiero decir que para esto no existe, es como para los temas ambientales, de los cuales también estoy formada, y he caminado en este terreno, no existe una predeterminación para tener que arrancar de cero una carrera que nos forme en esto, sino que todos los caminos que nos conducen a la movilización de cómo trabajar mejor con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la manera más llana, desde justamente el saber ser y el saber estar con los otros, somos docentes que tenemos esa posibilidad de formarnos desde estas nuevas herramientas. Justamente para el aprendizaje se parte de los distintos estamentos en donde la curiosidad es el primer disparador, y el docente ocupa un lugar fundamental en ser líder justamente de esta emocionalidad y de esta curiosidad que tiene que estar presente. Líder de cambio. Esa es la actitud que tenemos que tener dentro de nuestras aulas. Luego de la curiosidad viene la atención está relacionada con la emoción, y justamente estas cuestiones van y vienen, pero sobre las cuales en un ambiente con seguridad, en un ambiente en donde no hay juicios, en un ambiente en donde todos podemos aportar distintas experiencias, justamente desde la colaboratividad, están posibilitadas las reacciones y las sumas de estos intereses. Justamente el rol del educador en esta cuestión tiene que poner, es muy importante su rol, porque va a poner en pie y va a ser el abredor de puertas
en cuanto a las relaciones interpersonales que puedan tener lugar en estos ámbitos. Por eso se habla de ámbitos compatibles para el desarrollo pleno de las personas. Si hay un rol que es autoritario, justamente lo que no está permitiendo es esto. Si los bancos están puestos uno detrás del otro, tampoco está permitiendo esta comunicación. Entonces, hay todas unas cuestiones que hay que adentrarse para cómo ser más cerebro compatible en estas modalidades. El cerebro procesa las partes y el todo simultáneamente y justamente necesita de rutinas para poder afianzar los conocimientos. Por lo tanto, estamos frente a un paradigma en donde justamente antes el paradigma clásico de que las emociones son un estorbo para la razón es reemplazado, y debería ser reemplazado, porque las emociones son sabias brújulas de conocimiento. Y ahí vamos a caer en una de las llaves mágicas que todos los autores reflejan en estas cuestiones, que hablan de la inteligencia emocional, como de David Goleman y Howard Gardner, entre otros. Por lo tanto, todos los autores y todos los formadores que trabajamos desde esta perspectiva, y ahora va a ser parte del plan del profesorado en geografía del departamento de la Universidad del Sur, lo que buscamos es algo tan sencillo como ser coherente con aquello que pretendemos desde nuestro rol de padres, por ejemplo, que queremos que nuestros hijos sean felices. También con nuestros alumnos lo que pretendemos es que sean felices y se formen en ámbitos de felicidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Amalia y a todas las expositoras. Voy a compartir una pregunta que no tiene una destinataria en particular y que creo que da para que puedan ampliar en sus exposiciones. No veo acá quién la ha hecho, pero dice: la valoración de retos y perspectivas para la formación integral del profesor de geografía determinan la necesidad del establecimiento de relaciones entre los fundamentos filosóficos, epistemológicos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos. ¿Cómo se valoran esas relaciones en el contexto de actuación de ustedes como investigadores? No sé quién quiere tomar la palabra. Qué buena pregunta. Yo pensé que por ahí podía tener más que ver con el desarrollo de Estela, pero creo que nos toca a todas, ¿no? También en algún aspecto me sentí identificada con la presentación de María Amalia ahora al final, por lo que expuse al principio. Creo que la formación de un docente en geografía no debe evadir ninguno de esos campos. O sea, creo que todos son campos necesarios y complementarios. Lo que probablemente ha ocurrido es que normalmente hay un peso mucho más específico, por llamarlo de alguna manera, puesto sobre la preparación académica o epistemológica de la geografía, y hay otros ámbitos como los que tienen que ver con lo que nos planteaba María Marta recién, y lo que también quise comentar yo, referidos a la psicología, al contexto de vida, a la propia biografía del estudiante, que en general no han sido tenidos en cuenta y que creo que últimamente están, digamos, permeando bastante a lo que es la formación. Eso podría decir yo por mi parte, o sea, ver desde el punto de vista filosófico, decía, epistemológico, filosófico, ¿qué más decía Oscar? Estás muteado. Ahí está. Filosóficos, epistemológicos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos. Y aclaro que la pregunta es de Pedro Álvarez Cruz de Cuba. Bueno, como formadores en geografía, las perspectivas filosóficas, epistemológicas, antropológicas y sociológicas
creo que están presentes en la geografía argentina, sí o sí. Creo que mis compañeras, no sé, díganme con la cabecita, aunque sea compañeras y compañeros que realmente están presentes. Y lo que por ahí teníamos un poco más, o vemos que por ahí se encuentra un poco más de lado, es la cuestión psicológica, pero creo que en las presentaciones de hoy se pusieron de manifiesto, ¿no? Y creo que desde el punto de vista epistemológico también hago como cómo me impactaron los planteos de mis compañeras. El seguimiento de la virtualidad que planteó Estela Maris también me parece que está muy atravesado por todas estas disciplinas filosóficas y académicas. El planteo de Sandra de no olvidar la mirada decolonial, es decir, de pensarnos realmente latinoamericanos, de saber que tenemos un pensamiento libre y no atado a lo eurocéntrico, a lo anglosajón, entendiendo por eurocéntrico a Estados Unidos también, nos habilita con muchos autores de diferentes lugares de Latinoamérica y de Argentina también en particular, de Colombia, de México, que son algunos de los que más conozco, de Brasil también, para poder hablar de una mirada de la geografía que sea bien desprendida de esas ataduras eurocéntricas que hemos tenido. Esa es mi humilde respuesta por mi parte. Ahora no sé, mis compañeras. Oscar. Estás muteada, Sandra. ¿Querés tomar vos la palabra? Sí, a ver, ¿ahora? Sí, sí. Bueno, creo que es una pregunta muy amplia, muy abierta en realidad, pero bueno, voy a tratar de ajustar a una cuestión específica que tiene que ver con la formación del profesorado, ¿no? Es la recuperación del sujeto, ¿no? Es una de las cuestiones importantes en dar lugar a la filosofía del ser, para poder pensar y actuar en función al lugar que nos toca, ¿no es cierto? Ser profesores. Recuperar esta imagen de Comenio, ¿no? De hace muchos, muchos años, donde sostiene un formato de enseñanza que abre a otras posibilidades y a otras modalidades. Por eso creo que estamos atravesados básicamente por aspectos que tienen que ver con la filosofía, con la pedagogía, con la epistemología, para poder pensar la formación y la práctica. Porque el rol que tenemos es de formar a formadores, ¿sí? Sin estar armando recetas encorsetadas, cerradas. Por eso hablo de que hoy el lugar que implica formar y formarse, formarnos, es también pensar desde la experiencia de lo que nos pasa en cuanto a lo que aprendemos, en cuanto a lo que vivimos, en cuanto a dónde estamos. Las palabras de Doren Massey, cuando dice hay que traer la geografía a la vida y llevar la vida a la geografía, creo que es muy pertinente esto de cómo recuperar el sujeto, desde su contexto, desde su cotidianidad, pero siempre sin dejar de pensar en que es un otro distinto a lo que yo soy, ¿no? Pero siempre pensando en trabajar con el otro. Cuando hablamos de producción del conocimiento, lo entiendo como algo producido junto al otro. Mis colegas dieron sentido a esta mirada y esta perspectiva de el pensar
el de dialogar, el de imaginar, el de crear, siempre junto con el otro. Por eso creo que no hay una dimensión epistemológica, pedagógica, teórica, disciplinar, etcétera, que tiene mayor supremacía que otra. Creo que todas deben ir en un mismo sentido, y que es a formar un sujeto pensante que sepa que estamos en un mundo finito y que este mundo es parte nuestra y somos parte de este. No sé si respondo en algo o en realidad tiene más preguntas para hacer con respecto a lo que dije. Estela, Amalia, ¿quieren hacer algún comentario? Un poco podemos complementar con lo ya expresado por María Inés y Sandra. Esto tiene que ver por ahí en la presentación, digo, no es posible construir una relación dialéctica teoría práctica si no abrevamos en los conocimientos filosóficos, pedagógicos, psicológicos. Y en ese sentido, las tradiciones en la formación docente se encargaron de escindir, ¿no? La geografía de los demás campos de conocimiento. Y en este contexto de incertidumbre, de desafío, de tensiones, también nos llevó a revisar en esa necesidad de una formación docente que se renueva en la integración, que se renueva en el reconocimiento de otras disciplinas, de otros campos de conocimiento, y además de los propios colegas que participan de la formación docente. Porque no descartemos esto de que cada plan de estudio tiene una formación general, una disciplinar, una formación docente específica, una formación docente general, que se han puesto en diálogo, y en la experiencia personal se ha puesto en diálogo en el campo de las prácticas profesionales, porque es allí donde se descubre que la práctica tiene una episteme en la que confluyen todos esos conocimientos, que son necesarios, sobre todo en tiempos que nos encontramos con culturas juveniles que tienen otros modos de aprender, esto que dice María Amalia, ¿no? Otros modos que nosotros tenemos que descubrir cuáles son esos modos, por lo tanto tenemos que necesitar de todas las dimensiones que nos permitan construir con el otro, construir en relación a nosotros, y por supuesto desde esta perspectiva que Sandra lo planteó muy bien, desde una mirada decolonial, desde una mirada inclusiva, una mirada que incluye, digamos, a las múltiples identidades en todo sentido. Y esos son nuestros estudiantes en la escuela, las múltiples identidades que nos están pidiendo a gritos que vayamos por el compromiso, por el reconocimiento de las voces. Hoy, muy de moda, polifonía de voces, ¿no? Las polifonías, quizás algunos estudiantes estuvieron acallados, hoy todos se manifiestan y expresan, y esto es lo que le da sentido a la geografía. Una geografía que se visibiliza en lo cotidiano. En estas últimas prácticas quiero decir esto: las y los estudiantes de la escuela secundaria recuperan ese territorio de lo cotidiano, y ahí está la clave de nuestras transformaciones. Bien, muchas gracias, Estela. Bueno, nos piden de la organización que cerremos porque hay otra actividad. Hay varios comentarios donde agradecen sus exposiciones y dicen lo interesante de las reflexiones. Había llegado, entre otras, una pregunta que decía cómo se logra el ámbito de felicidad en las escuelas periféricas del conurbano, que lo hace Mónica Colombara. ¿Cuáles serían las puertas de acceso? Entiendo que a lo mejor se le hace Amalia, ¿sí? Así que bien, no sé si querés comentar algo rápidamente lo digo. Aprendí mucho de la profesora Acaso, de la docente Acaso, que es a través del arte. Uno puede inventar cerrando los ojos,
Uno puede inventar, reconozco la dureza, yo no trabajo en escuelas periféricas, ni me ha tocado esa situación, pero conozco los docentes que sí, y uno con la imaginación, cerrando los ojos, crea otro ambiente, otra magia, digo como por ejemplo, ¿no? Con un juego, con una simulación, cambiando los recursos, las estrategias y la manera de mirar, pero siempre desde una posición en donde el docente sea el primero que tenga fe en que eso va a suceder, porque si yo no me la creo, no puedo transmitir esa emoción a los demás. Y desde ahí, eso es lo que contagia absolutamente a todo lo demás, es una puerta de entrada. Bien, y yo les agradecería a todas ustedes por exponer y sus reflexiones y compartir, y les agradezco a todos los que nos han escuchado y los invitaría de vuelta a seguir en contacto con ustedes y con nosotros en conjunto en el marco de la red. Si me permiten, volvería a compartir sus mails, cuestión de que puedan quedar en contacto, ¿sí? Ahí están los mails de las 4 disertantes. Y después compartiría nuevamente los datos de la red para que también nos puedan escribir y seguir en contacto. Así que hay eventos que organizamos y otras actividades, así que los invitamos a seguir dialogando con nosotros. Así que muchísimas gracias, volvemos a reiterar los agradecimientos a los organizadores de Legal y nos encontraremos todos en otra oportunidad, siguiendo el pensamiento y la reflexión y la discusión sobre la enseñanza de la disciplina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos seguimos conversando. Seguimos en el Congreso. Gracias. Chao, muchas gracias. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto, hasta pronto.